agradecerles por el tiempo que van a estar acompañándonos y bueno, esta invitación tiene la intención de mantener el contacto que hemos venido teniendo durante varios años gracias a la actividad de Elite Training. En el área de Caldera hemos venido desempeñándonos desde hace varios años en Colombia y en otras partes de Latinoamérica. Así que veo algunos nombres de personas conocidas, de personas con las que ya hemos compartido, y de nuevo les damos las gracias. Yo en nombre de Elite y de mi persona, las gracias a Elite y al ingeniero Guillermo Rodríguez por permitirnos compartir hoy esta casi hora de seminario, de webinar. Y vamos a dar comienzo, ya que aunque faltan algunas personas las que se han registrado, tenemos que respetar a aquellos que hayan llegado a tiempo. De nuevo, muchas gracias por la confianza brindada, muchas gracias por su tiempo y de una vez damos inicio. Les comento lo siguiente. Para poder ver yo la presentación, voy a maximizar la presentación, voy a trabajar sobre ella y voy a ver poco lo que digan en el chat. El administrador me avisará si hay alguna pregunta. No voy a estar viendo el chat, pero de vez en cuando incluso les voy a hacer algunas preguntas yo a ustedes y les agradezco que respondan por allí. Entonces vamos a mantenernos en línea. Yo no voy a verlo sino cuando la pestaña del chat se ponga en color anaranjado, pero creo que ya damos inicio entonces. El webinar, el seminario que hemos pautado para hoy, se llama ¿Qué tan confiable es nuestra caldera? Bueno, un momento, primero quisiera saber si todos están escuchando bien y todos ven bien la pantalla, la presentación. ¿Sola persona ve bien y escucha bien? Ok, continuamos. Entonces, la conferencia se llama ¿Qué tan confiable es nuestra caldera? ¿En qué nos basamos nosotros para definir el plan de inspección de nuestra caldera? Durante este seminario se plantean algunas incógnitas. Básicamente un seminario que está lleno de preguntas para que ustedes en su día a día se las hagan y analicen realmente qué tan confiable es el trabajo que se viene haciendo de inspección en su caldera. Y entonces nos preguntamos, ¿es suficiente que cumplamos con los requerimientos de inspección que plantea el reglamento del país donde nosotros estamos? Veo, por ejemplo, que hay una persona de Perú. En Perú existe un reglamento, pero no hay una entidad gubernamental que lo haga cumplir. En Colombia existía un reglamento, igual no había una entidad que lo rigiera. En el 2009 se hizo un esfuerzo por parte del Ministerio de Energía y Petróleo por desarrollar un reglamento, y ese reglamento no ha entrado en vigencia. Igual en Venezuela hay un reglamento que data de muchos años atrás, y INSACER, que es la institución responsable de la inspección de calderas, pues también en el 2009 desarrolló
un nuevo reglamento que tampoco ha entrado en vigencia, sin embargo, hay detalles que el mismo INSACER ha venido implantando. Entonces, pero la pregunta es si lo que establecen esos reglamentos es suficiente para garantizar la confiabilidad y la integridad de nuestras unidades. Nosotros tenemos que ver cómo lograr esa optimización de los resultados de nuestros esfuerzos de inspección, y con este seminario espero darles algunas luces al respecto. El contenido, como ven, son puras preguntas, el contenido de la videoconferencia. Vamos entonces a pasar de una vez al tema. Es muy probable que parte de los aquí presentes, de los participantes, hayan tenido ya relación con Caldera. Muchos de ustedes han de ser usuarios de Caldera, seguramente han tenido ya experiencias con calderas como las aquí mostradas, calderas pirotubulares, ya sea horizontales que verticales, como esta que está aquí. Es posible que algunos de ustedes hayan trabajado o trabajen en termoeléctricas de motores donde existen calderas pirotubulares recuperadoras de calor, la salida del escape de los motores de combustión interna. Algunos de ustedes es posible que trabajen en instalaciones donde hay turbinas a gas y calderas recuperadoras, ya sea acuatubulares o pirotubulares, a la salida de la descarga de los gases de las turbinas. Algunos de ustedes trabajarán en una termoeléctrica de mayor dimensión y estén relacionados con calderas con ciclos combinados, calderas recuperadoras como las que se muestra aquí en la fotografía. Otros estén más relacionados con el ambiente industrial, ¿verdad? Y conozcan este tipo de calderas tipo paquete, que son calderas de presiones medianas que generan vapor sobrecalentado hasta 800, 900 psi. Y algunos otros habrán trabajado o trabajen en termoeléctrica donde se cuentan con calderas instaladas en sitio como las que ustedes tenían. Seguramente muchos de los presentes han requerido algún tipo de inspección, ya sea inspección para evaluar la condición, inspección para ver cuál debe ser el alcance del mantenimiento, de los próximos mantenimientos de mi caldera, inspección para hacer alguna reparación, para que estimo o asumo que muchos de los participantes han tenido relación con alguno de estos tipos de calderas y han tenido relación con alguno de estos tipos de inspección, ya sea, como les dije, para evaluar la condición, para definir alcances de próximos mantenimientos o para hacer reparación. Entonces, en este punto, les pido a los participantes que me dejen saber si son usuarios de caldera, si son personas de mantenimiento, personas de inspección, personas de operación, o si son empresas de servicio. Estoy observando el chat, a ver qué me comentan. Ok. ¿Ustedes hacen inspecciones?
Ok, veo que la mayoría están orientados hacia la parte del área de inspecciones, ya sea como usuarios o como empresas de servicio. Continuamos entonces. Y solamente como curiosidad, es posible que algunos de ustedes ya hayan visto estas láminas, es importante compartirlo, considero siempre conveniente compartir el tema, igual que en la historia se habla del hombre antes y después del fuego, antes y después de los metales, pues yo también sugiero o digo que la historia, sobre todo la historia industrial, tiene un antes y después con el vapor. Los primeros carros, los primeros vehículos fueron movidos gracias al vapor. Aquí ven el primer vehículo, el primer carro a vapor fue desarrollado en 1769, como ven aquí está, 1769. La primera versión de motocicleta, que la tenemos aquí, fue también una motocicleta a vapor. Ven, aquí está la pequeña calderita que la movía. Entonces, si buscan en Google, van a ver que este primer vehículo a vapor es muy anterior a el primer vehículo con motor de combustión interna. Solamente como curiosidad. Tenemos siempre que pensar que la caldera no es solamente un equipo, la caldera es un sistema. Ese sistema, o a ese sistema está asociado la caldera misma. Tenemos tuberías, tenemos sistemas de tratamiento de agua, sistemas de combustión, sistemas de control, sistemas de control y de seguridad, y algunos equipos periféricos que siempre, cuando hablamos de inspeccionar, tenemos que considerarlos como parte de la caldera, ya sea el desairador, las bombas de agua alimentación, los ventiladores, porque tenemos que buscar como personas o como organizaciones de inspección que nuestro sistema de generación de vapor sea lo más confiable posible. Entonces, como vemos aquí en la lámina, tenemos tuberías asociadas, ya sea las tuberías de vapor que distribuyen el vapor que se produce, tuberías de agua alimentación, tuberías de alimentación de combustible, las tuberías, por ejemplo, de descarga de las válvulas de seguridad, todo lo que es el sistema de combustión. Tenemos aquí los quemadores, toda la parte de seguridad, los paneles de control que están muy relacionados con lo que es la NFPA 85, es básicamente la parte de control y seguridad de la caldera, todo lo que es sistema de tratamiento de agua, ya sea dosificación, toma de muestra. Entonces, tenemos que considerar esto como un sistema de generación de vapor, no solamente como el equipo caldera. Cuando hablamos del sistema de generación de vapor, pues también los equipos periféricos de los que hablábamos, sobrecalentadores, economizadores, precalentadores de aire, ventiladores, bombas de agua alimentación, desairadores, todos ellos forman parte de este sistema y tenemos que garantizar su confiabilidad, su seguridad, su integridad y por supuesto su eficiencia, asegurar que nuestra caldera va a estar en perfectas condiciones. En nuestros países, en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, nuestros reglamentos son muy similares porque aproximadamente en los años 50 la OIT nos regaló, nos entregó a los gobiernos de nuestros países un modelo de reglamento, que fue como la base, fue el
el modelo que se siguió en la mayoría de nuestros países. En algunos países estos reglamentos no son reglamentos, sino que son normas técnicas y no son de obligatorio cumplimiento. Entonces, muchos de los usuarios o no tienen una organización gubernamental o reglamentaria que les exija llevar a cabo inspecciones, o sencillamente no hay ni normas técnicas ni reglamento, pero en algunos países sí se tiene tanto un reglamento como una agencia o una organización que vela por el cuidado de las calderas. Caso Uruguay, caso Argentina, Venezuela. De resto tenemos a Colombia un tanto desprotegida en ese sentido, tenemos Bolivia un tanto desprotegida, Ecuador no tiene reglamento, Perú no tiene reglamento, o sí lo tiene pero no lo aplican. De resto los demás países, Brasil tiene un muy buen reglamento y está muy bien llevado. Entonces, normalmente cuando el usuario quiere llevar un buen trabajo, quiere desarrollar un buen trabajo en el tema de inspección de calderas, pues normalmente o se apega a lo que el manual del fabricante les indica o lo que les exige la empresa aseguradora, o si es una filial, una planta que pertenece a una transnacional, pues normalmente esas transnacionales les dan los lineamientos. Cuando hablamos de hacer lo que nos pide o nos sugiere el manual del fabricante, ¿verdad?, tenemos que pensar en algunas cosas. Tenemos que preguntarnos de qué año, por ejemplo, es nuestra caldera, cuándo fue fabricada. Es muy probable que este manual del fabricante haya sido hecho, por ejemplo, hace 20 años, hace 30 años, cuando se fabricó nuestra caldera. Tenemos que saber, tenemos que estar claros que esos manuales o esos lineamientos de las empresas de seguro están basados en los reglamentos internacionales de fabricación, inspección, reparación de calderas. Entonces, esos reglamentos normalmente se actualizan hoy en día cada 2 años, ya no se generan adendas como antes. Entonces cada 2 años tenemos el Código de Inspección del National Board, cada 2 años tenemos el Código AFME, las secciones del Código AFME que se vienen actualizando. Entonces, es un punto importante, es una tarea nuestra, verificar qué estamos haciendo, qué está sugiriendo los códigos en las últimas versiones y ver qué de eso nosotros podemos o debemos implementar para garantizar la seguridad de nuestras calderas. De nuevo, si Guillermo Espinosa tiene razón, en Ecuador no hay ni norma técnica ni reglamento. Hay algún tipo de reglamento de seguridad y higiene ocupacional que aplica, pero no habla directamente de las calderas. Esta imagen que tenemos aquí es aquel reglamento guía de gobierno que en su momento, en los años 50, la OIT nos entregó. Por supuesto, esto también está basado en lo que para aquel momento exigían o recomendaban los códigos internacionales. Si alguien quiere tener esta pieza de colección, pues me escribe y se la hago llegar por correo, sin ningún problema. Entonces, viene la pregunta: ¿será suficiente solo hacer una inspección visual, una prueba hidrostática, prueba de disparo y cierre de nuestras válvulas de seguridad? Y en algunos casos los reglamentos solicitan las pruebas de disparo de los sistemas funcionales, los sistemas de seguridad, es decir, disparo de la caldera por bajo nivel, disparo por alto o bajo nivel de combustible, por falta de flujo de aire, por sobrepresiones. Entonces,
¿Es suficiente hacer esto todos los años a nuestras calderas? Recordemos que la caldera va envejeciendo, recordemos que hacer solamente esto pudiera no ser suficiente. Aquí abajo decimos que en algunos reglamentos se pide una evaluación de ese envejecimiento o de esa vida remanente de los equipos después de cierta cantidad de años. En algunos hablan después de 20 años, después de 30 años, se solicita al usuario, al propietario de la caldera, hacer una evaluación de integridad o un estudio de vida remanente. Pero este no es el caso normal. Lo típico es que se pide todos los años estas 4 pruebas que tenemos aquí, independientemente de los años que tenga esa caldera. Por otro lado, es importante resaltar que tenemos a nivel de nuestros países de Latinoamérica bastante deficiencia en lo que se refiere a educación, vamos a llamar así, formación de nuestros usuarios de caldera en lo que se refiere a normas. Es muy normal cuando estamos en una planta escuchar a alguien decir, no, es que eso está en la norma. Entonces, vale preguntarnos a qué norma está haciendo referencia. Recordemos que el código ASME es un código de referencia para nosotros que tiene que ver con diseño y fabricación de calderas. Es importante ir a él, pero es importante saber que ese es un código de fabricación. Una vez que la caldera entra en servicio, ya nosotros tenemos que enfocarnos a utilizar el código de inspección del National Board si estamos en un ambiente, digamos, donde las normas americanas apliquen. Siempre recordando que no son obligatorias porque en nuestros países estas normas no son de obligatorio cumplimiento. Entonces, ¿qué norma es esa a la que nuestro amigo más experimentado hace referencia? Ciertamente, como les digo, hay personas relacionadas con el tema de calderas que manejan las normas. Una encuesta que hicimos hace un par de años para saber qué tanto se conocía, por ejemplo, la norma que establece los disparos de una caldera, la NFPA 85, de la que vamos a hablar en un rato, qué tantos usuarios de calderas conocían esto, y descubrimos que más de casi el 90%, más del 85% de los usuarios de caldera no sabían que todos los disparos de la caldera, el tema de seguridad de la caldera, se rige por la NFPA 85. Entonces, es importante trabajar en la, formación, en la educación de nuestros usuarios de caldera sobre lo que son las normativas actualizadas. Por otro lado, de haber realmente esta persona visto o usado la norma indicada, vale la pena averiguar cuál es esa versión, cuál es esa edición. Si bien es cierto que en la mayoría de las normas nos indican que algunas de ellas no son retroactivas, si mi caldera fue hecha hace 30 años, pues sigo utilizando, por ejemplo, los mismos sistemas de seguridad de hace 30 años y no hay por qué actualizar, pero valdría la pena evaluar, por ejemplo, todo lo que son los sistemas de disparo, los sistemas de corte de combustible en la caldera, en función de la NFPA 85. Hay que ver de qué edición se está hablando. Recordemos que esas normas se actualizan con mucha frecuencia. Y cuando hablamos de con quién hacer las inspecciones, tenemos que preguntarnos si es suficiente contar con un ingeniero mecánico o industrial. En muchos reglamentos se establece que quien inspeccione y dé el aval del buen funcionamiento de la caldera debe ser un ingeniero mecánico o un ingeniero industrial. Todos sabemos que a nivel de nuestras escuelas es poco lo que al estudiante se le habla de lo que es una caldera, de lo que son los cuidados de una caldera, poco se habla de los mismos códigos, tanto de fabricación como de inspección. Entonces, a
habría que ver si es suficiente solamente que la persona que hace la inspección sea ingeniero mecánico industrial o si hay que solicitarle alguna capacitación, alguna acreditación adicional. Es suficiente contar con un inspector acreditado de ensayos instructivos. Conseguimos algunas veces gente que dice, bueno, que venga un inspector ASME nivel 2. Eso, por supuesto, eso no existe. Cuando hablamos de nivel 2, nivel 3, estamos hablando de inspectores de la ASNT y tenemos que tener cuidado al hacer ese tipo de comentarios, ¿sí? Entonces, muchas veces, o sea, no cabe duda, hay inspectores de ensayos no instructivos que conocen muy bien lo que es una caldera, pero no necesariamente por saber de ensayos no instructivos van a saber lo que es o cómo funciona una caldera, cuáles son sus componentes. Entonces tenemos que también manejarnos bien en esa selección. La otra pregunta es, ¿suficiente contar con un inspector acreditado en soldadura por la AWS? Si nosotros no vamos a hacer reparaciones, para hacer una inspección de caldera, una persona acreditada por la AWS no necesariamente es el recurso que nosotros necesitamos. Si hablamos de una inspección integral, desde mi punto de vista, hay que tomar en cuenta que las personas que mejor conocen al equipo, personas que están permanentemente con el equipo y saben cómo está hoy funcionando con respecto a cómo ella venía haciéndolo normalmente, son nuestros operadores. O sea, definitivamente el operador es esa persona que nos debe decir qué tan bien está funcionando esa caldera. Seguimos haciéndonos preguntas y se vale la pena preguntar al usuario qué inspecciones se llevan a cabo como plan de inspección durante las paradas de las calderas para definir la vida remanente. Es muy común encontrar en muchas instalaciones, en muchas plantas, que cuando uno va a visitarnos le dicen, o cuando participan en los cursos solemos dar, nos dicen, no, nosotros inspeccionamos todos los años hacemos medición de espesores a toda la caldera. Yo siempre insisto mucho en que nuestras calderas van envejeciendo y no necesariamente van perdiendo espesor. El hecho de que envejezca no nos dice, o sea, que va a perder espesor, puede que no pierda espesor. Entonces, medir espesores solamente a toda la caldera, como se hace en muchos lugares o en muchas instalaciones, no es suficiente. Es indispensable que evaluemos cuál es ese mecanismo de envejecimiento o ese mecanismo que está evolucionando de falla para saber qué ensayo no instructivo vamos a utilizar. Y en función de eso, entonces, definir cuál va a ser el plan de inspección. El plan de inspección definitivamente debe ser hecho basado en el histórico operacional, en el histórico de falla, en las condiciones en que se usa la caldera para determinar qué ensayos no instructivos y qué parte de la caldera vamos a inspeccionar. Entonces, desde ya una respuesta a las preguntas anteriores de si es confiable pensar que una caldera que ya tiene 20 años le es suficiente hacer una inspección visual, prueba hidrostática y pruebas de válvula, es suficiente. Definitivamente no, si queremos tener una caldera segura y confiable. Preguntas normales que se nos hace a los que hacemos inspecciones durante una parada: ¿cuánto tiempo más va a durar mi caldera? Esa es una pregunta que muchas veces nuestro mismo operador es el que nos va a dar la respuesta. Se efectúan inspecciones con alguna frecuencia, establecido en algún reglamento, en alguna norma, en algún requerimiento de la empresa de inspección o en la empresa de seguros. Los informes que nosotros generamos una vez al año y que le entregamos al ente gubernamental
que rige el tema de las inspecciones. Ese informe realmente nos da la seguridad de que nuestra caldera es confiable, es segura. Ya esto es un poco lo mismo que hemos comentado anteriormente. Entonces, algunas preguntas que pudieran seguir surgiendo es qué es lo que entonces vamos a inspeccionar en nuestra caldera, cuándo debemos inspeccionarlo, por qué lo vamos a inspeccionar, qué mecanismo de daño estamos nosotros buscando detectar, en qué componente, por eso la pregunta de qué inspeccionar, con quién y cómo lo vamos a inspeccionar. Quiere decir, quién es la persona que va a hacer esa inspección y con qué ensayo no destructivo lo vamos a hacer. Me atrevo a preguntar si alguno de ustedes, ¿verdad?, de los presentes en la videoconferencia, alguna vez después de una buena inspección, entre comillas, al momento de arrancar, de iniciar las operaciones de la caldera, después de una parada de planta, a veces de hasta un mes para poder hacer un buen trabajo, no se les ha presentado una fuga, un tubo roto, por no haber definido dentro del plan de inspección, ¿verdad?, dentro del plan de inspección de la caldera, que ponemos aquí, entre comillas, cuál deben ser los puntos a inspeccionar y con qué ensayo destructivo. Hago la pregunta a ver a quién de ustedes, me imagino que no querrán decir si les ha pasado o no, pero les puedo decir que a mí, por ejemplo, me ha pasado. Me pasó en alguna oportunidad de haber tenido una caldera durante todo un mes haciendo inspecciones, haciendo mantenimiento mayor, y sin embargo, al momento de hacer la prueba hidrostática y arrancar la caldera, encender la caldera, pues conseguimos tubo roto. Eso quiere decir que el alcance de nuestro plan de inspección fue suficiente. O no nos enfocamos realmente, o no utilizamos lo que era el histórico, la condición real de la caldera. Esto es un par de ejemplos. Lo que comentábamos de nuestros operadores, estos son dos ejemplos de una caldera, las dos, después tanto esta que está aquí en la parte baja como la que tenemos en la parte derecha superior, las dos vienen de un mantenimiento de un mes. Esta de aquí abajo viene un mantenimiento normal, rutinario, anual, y la de aquí de la derecha arriba viene de un mantenimiento mayor, incluso de un proyecto de automatización, esta que tenemos aquí, el proyecto de automatización de las calderas. Un mes completo de mantenimiento, inspecciones. Entonces, ¿será que nos limitamos a lo único que nos exige el reglamento? ¿Será factible establecer una receta, un paso a paso para definir qué tenemos que inspeccionar, cómo tenemos que inspeccionar, qué debo estandarizar, por qué pudiera llegar a ocurrir algo así si yo estoy haciendo mediciones de espesores todos los años y todo está bien aparentemente, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros comencemos a cambiar un poco ese paradigma y cuando nos preguntemos cuánto tiempo más de vida le queda a mi caldera, bueno, evaluemos si realmente nosotros estamos haciendo lo que debemos hacer. De nuevo, considero que el operador de la caldera es, digamos, la persona más indicada para orientarnos a nosotros como empresa de inspección o como persona de inspección de qué es lo que él no está viendo que normalmente antes estaba funcionando bien en esa caldera. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de daño que pueden llegar a producirse, ¿verdad?, y llevarnos a una falla de la caldera? ¿De qué depende su inicio y su evolución? Todas esas son preguntas que nos tenemos que hacer para arrancar o para definir ese plan de inspección. Héctor Fabián Dorado
amigo de Colombia, dice: a los 6 meses del arranque se me explotaron unos tubos del superheater secundario. El fenómeno por desgaste que se veía en las tuberías era antiguo y se pudo detectar en la parada pasada, pero el nivel no fue inspeccionado. Esto nos ocurre. A ustedes les ocurrió 6 meses después de haber arrancado. Yo he visto en algunas instancias, en algunas instalaciones, que después de la prueba hidrostática y encendiendo la caldera, después de un mes de parada, hay fugas de agua en tubos de la caldera. Entonces, todos estos son puntos que nos llevan a pensar si realmente estamos haciendo un buen trabajo, si es suficiente esa medición de espesores. Además, entre ustedes y yo, ¿quién evalúa, por ejemplo, una caldera de tamaño mediano, regular a grande, 3.000 lecturas de medición de espesor? ¿Quién revisa? ¿Quién evalúa eso? Contamos con un software, con algún tipo de sistema que nos detecte dónde estamos teniendo un valor fuera de especificación, y realmente todos los mecanismos de daño me llevan a mí a pérdida de espesor. Quienes conocen un poco de análisis de falla en el área de caldera, pues saben que son pocos los mecanismos que generan pérdida de espesor. Entonces aquí vemos un par de láminas de fotografía donde tenemos un banco de tubos aquí, un banco de tubos de una caldera tipo paquete. Vemos que durante la parada el fondo de la caldera se mantuvo lleno de agua. Esta condición llevó a la caldera a esta falla que vemos aquí en muchos de los tubos de la caldera. Aquí vemos esto es una falla por creep, por incrustaciones internamente de la caldera. Los que hayan participado en alguno de mis cursos saben que el creep no implica una pérdida de espesores y que tenemos que ir a evaluar en qué condición está la microestructura del material. Entonces, ¿qué efecto tienen algunas condiciones evidentes sobre la integridad de la caldera? Eso es un punto importante. Nosotros muchas veces vemos condiciones como las de esta caldera que estamos aquí durante una parada de planta. Vemos que hay una zona inundada de agua y pocas veces decimos: mira, llamen a la persona de mantenimiento y que extraiga este agua que está quedando aquí. O sea, hay condiciones que están allí y que no hasta luego de un tiempo vemos los efectos de la misma. Vemos aquí otros mecanismos de daño, ¿verdad? Unos tubos de sobrecalentador, caso 1, el que está al lado izquierdo, un tubo de acero inoxidable con un daño de fragilización. Aquí tenemos otro al lado derecho, un sobrecalentador que por los hábitos de arranque y parada en la caldera pues fue sufriendo este nivel de sobrecalentamiento. Entonces, cuando hablamos, aquí Hernando nos da, dice: es importante tener en cuenta para determinar el plan de inspección la forma como se opera la caldera, el sistema de tratamiento químico, el sistema de desaireación, el régimen de operación, la cantidad de paradas, etcétera, además de otros como el tiempo, imagino que es de vida de la caldera y operación, tipos de combustible, tipos de incidentes operacionales, y uno que es bien importante, Hernando, es cuando yo saco de servicio mi caldera, si la preservo como debe ser o sencillamente la dejo allí llena de agua o vacía, a la intemperie. O sea, todas esas cosas nosotros, una persona de inspección, tenemos que evaluarlas para definir el plan de inspección y saber qué es lo que nos vamos a conseguir al momento de entrar a la caldera. Entonces, vemos aquí una lista
posibles mecanismos. Vemos aquí fallas mecánicas, tenemos el script, sobrecalentamiento lento, cambio de estructura por enfriamiento rápido, carburización, sobrecalentamiento rápido, termofluencia rápida, fatiga mecánica, erosión, fatiga térmica. Luego hay algunos mecanismos que son mecanismos mixtos, mecánicos químicos, está la corrosión fatiga, corrosión bajo tensión, fragilización. Todos estos mecanismos no ocurren todos en todas las partes de la caldera. Cada componente de la caldera es susceptible a diferentes tipos de mecanismos en función de lo que comentaba antes Hernando, que es cuáles son sus condiciones operacionales, ¿verdad? Y cuáles son los materiales involucrados. Entonces, cada componente tiene, digamos, uno o varios mecanismos de falla. Recordemos que la caldera empieza a envejecer el día que se enciende, el primer día que se enciende. Allí, imagínense una carrera de caballos, todos estos mecanismos comienzan a actuar y siempre será uno o dos los que lleguen de primero al momento de ocurrir la falla de la caldera. Entonces tenemos fallas mecánicas, fallas mixtas, después conseguimos mecanismos de daño químicos, ¿verdad? Aquí tenemos mecanismos de daño químicos que tienen que ver algunos con el tema de la combustión, o el lado combustible, el lado gases de combustión, y otro el lado agua-vapor, ¿verdad? Y vemos aquí también una buena variedad de mecanismos de daño: corrosión por ceniza fundida, corrosión por condensación de ácidos en el lado frío de la caldera. Cuando hablamos de agua-vapor, corrosión por oxígeno, como decía antes, un mal funcionamiento del desaireador, corrosión bajo depósito, corrosión por metales nobles. Vemos que, sobre todo a nivel de termoeléctrica, en muchas de ellas los condensadores del vapor que va a la turbina, esos condensadores normalmente están fabricados con tuberías de aleaciones de cobre. Ese cobre, cuando va corroyéndose, viene con el condensado, va a parar a la caldera, y ese cobre presente en las incrustaciones, en los depósitos al interior de la caldera, genera problemas de corrosión por pares galvánicos. Tenemos problemas de corrosión por CO2, corrosión cáustica, corrosión ácida, y luego la parte externa de la caldera y por debajo del aislamiento térmico de la caldera y de las tuberías tenemos el problema de corrosión atmosférica. Tenemos aquí algunas fotografías de calderas pirotubulares y calderas acuatubulares donde se observan diferentes mecanismos de daño, ¿verdad? Fatiga mecánica, sobrecalentamiento. Vemos sobrecalentamiento rápido, corrosión bajo tensión, fatiga a nivel de colectores de sobrecalentador, corrosión por ceniza fundida. Vemos aquí varios daños. Aquí tenemos un problema de fatiga mecánica a partir de una inclusión que tenía el tubo. Luego tenemos que considerar los potenciales o los posibles daños de mi caldera por fallas en el sistema de refractario, ¿verdad? Aquí tenemos una falla de refractario a nivel de garganta de quemador. Esos gases van difundiendo a través del refractario y llegan a algunas partes no esperadas, entre comillas, de la caldera, y vemos, por ejemplo, un daño, un deterioro del refractario en esta zona de llegada de los tubos del techo al domo superior, que finalmente, por ese movimiento de los gases calientes en la caldera, pues observamos una fuga al final en el extremo del domo de gases calientes. Entonces, como les digo, la caldera no es solamente los
componentes mecánicos de presión. También el tema de refractario nos tiene que llamar la atención. Aquí vemos un techo de una caldera, y en ese techo observamos, aquí están los tubos sobrecalentador, y observamos algún nivel de deterioro del refractario. Si nosotros analizamos qué hay del otro lado de ese refractario, de ese sello refractario, podemos conseguir que tenemos toda la parte de colgante de la caldera, tenemos colgantes que soportan todo, que son colectores de sobrecalentador, colgantes que soportan esto que tenemos aquí, colgantes que soportan el mismo domo de la caldera, ¿verdad? El domo superior de la caldera. Entonces, tenemos que tener cuidado incluso de esas cosas que podemos asumir que no son de mayor importancia. Dentro de ese análisis de qué puede pasar o cuáles son los mecanismos de daño que pueden ocurrir en mi caldera, tengo también que considerar puntos como el mismo diseño. Muchas veces hay elementos del diseño que me pueden generar a mí la evolución, la aparición de algún mecanismo de daño. Ejemplo de esto, pues aquí tenemos un economizador, ¿verdad? Un colector economizador que está dentro del paso de gases de combustión. Esa condición genera que este colector de entrada de agua al economizador sea susceptible a daños por fatiga térmica, ¿verdad? Tenemos aquí otro caso de una pared trasera de una caldera tubular, que en lugar de tener un colector único de 10, 8 pulgadas, 12 pulgadas, pues tiene muchos pequeños colectores y hace paneles de tubo que hacen la pared completa. Estas son condiciones que cuando yo, por ejemplo, tengo una mala calidad de agua y tengo muchos sólidos suspendidos, me van taponando y me van generando problemas de daño en los tubos de la pared. Hay un diseño que es un diseño muy normal, que tenemos aquí, que es un colector, este colector que está aquí, que hace la pared trasera de mi caldera. Si yo no reviso, no inspecciono, cuando hago mis inspecciones anuales o frecuentes de mi caldera, qué tan taponado de depósitos está ese colector, pues puede llegar un momento en que se me llene tanto ese colector de depósito que al final de la pared no haya suficiente flujo de agua, y eso me genere a mí daño de creep, de sobrecalentamiento en esa zona que está marcada allí. Entonces, cada diseño tiene su particularidad y debo tomarla en cuenta para hacer mi plan de inspección. Nuestras costumbres o nuestros hábitos de reparación. Nosotros muchas veces sí usamos un código de inspección, pero no usamos un código para reparar. Les recuerdo que el código de inspección del National Board tiene 3 partes. Una primera parte que se refiere a la instalación de las calderas, una segunda parte que se refiere a la inspección de las calderas, pero una tercera parte que se refiere a todo lo que es reparaciones y alteraciones de calderas. Entonces allí están los procedimientos de soldadura que yo debo utilizar y las prácticas recomendadas. Entonces, uno de nuestros principales problemas es que, si bien es cierto, hablamos mucho de tratamiento de agua y de algunos cuidados al momento de, posiblemente, de soldar, en muchos otros puntos relacionados con la seguridad y la integridad de mi caldera, pues no, da por inventar la rueda, ¿verdad? Muchas veces por desconocimiento, por tiempo, tenemos que reaccionar rápido, tenemos que resolver. Entonces conseguimos cosas como problemas de calidad en la soldadura, utilización de tubos de espesores diferentes al que debería estar colocado en ese caso, materiales de calidad dudosa, reparaciones o
digamos, en este caso estas cubes de un sobrecalentador, donde vemos que hay, digamos, defectos o deficiencias en su fabricación, en su elaboración. Entonces, todo esto se va sumando y me va generando a mí una condición de caldera que no es del todo confiable. Aquí vemos un caso de una caldera, un domo superior que ha venido siendo taponado. Aquí tenemos el caso de ha venido siendo taponado y soldado, y el hecho de nosotros ir cambiando y modificando lo que en la sección 1 del código ASME, que es la de fabricación de calderas, nos dan como patrones para minimizar los esfuerzos mecánicos en los ligamentos de los domos, pues me generan tensiones suficientes como para que se den estas grietas que vemos allí debido a fatiga mecánica. Algunos fabricantes nos sugieren, nos recomiendan utilizar tapones no rígidos, no macizos, para mejorar la flexibilidad en el cambio de diseño. Y luego tenemos que ya desde hace varios años, y ahorita una última versión, una versión más reciente de 2015, los códigos de postconstrucción del ASME nos hacen recomendaciones y sugerencias sobre el tema de taponamiento, por ejemplo, de todo lo que son reparaciones de equipos de presión y tubería, y allí está incluido las calderas. Tenemos criterios para lo que se refiere a expandido de tubo. Tenemos que estar claros que llega un momento en que no podemos seguir expandiendo el tubo, él pierde espesor y eso lo convierte en un punto débil que puede llevarnos a fallas, a fugas de agua y vapor dentro de mi caldera. Hay prácticas recomendadas que nos dicen cuál es el límite. Esto un poco a manera de broma. En muchos de nuestros países la medida que utilizamos para determinar el porcentaje de hasta dónde debo llegar, porque nosotros verificamos muchas veces llenando la caldera de agua y haciendo una prueba de presión, es el pelo. Dale un pelito más, ajusta, expande un pelo más. Esa unidad de medida definitivamente nosotros tenemos que irla eliminando de nuestras prácticas de trabajo. Tenemos que ir evaluando cuál es la medida de espesor y saber hasta dónde nosotros podemos seguir expandiendo. Entonces, si estamos ya pensando en un plan de inspección, no solamente en medir espesores de toda la caldera todos los años, tenemos que evaluar cuáles son esos factores que se descuidan, esos factores que nosotros muchas veces dejamos de considerar y que afectan la integridad de nuestra caldera. Es importante evaluar si contamos con procedimientos operacionales fundamentados en las normas, en las recomendaciones del fabricante, si hay procedimientos escritos, si nuestros operadores están formados con esos procedimientos o sencillamente es un libro que está en la oficina del supervisor, cuáles deben ser las prácticas más adecuadas de fabricación y reparación, cuáles son los criterios de aceptación y rechazo, qué puedo yo permitir, qué no debo permitir, qué es confiable desarrollar todos los años el mismo alcance de mantenimiento e inspección. Yo recuerdo mucho una anécdota personal. Una vez un ex compañero de trabajo, ya teniendo yo mi propia empresa, me llamó por teléfono y me dijo: Carlos, preséntame una oferta por la inspección y el mantenimiento de la caldera. Entonces le digo yo: ¿cuál es el alcance? Me dice: Carlos, tú trabajaste con nosotros, tú sabes cuál es el alcance. Yo ya había dejado de trabajar en esa empresa 10 años atrás, entonces 10 años después no puede ser que el alcance del mantenimiento siga siendo el mismo que cuando yo solía trabajar allí.
Entonces, ese tipo de cosas son importantes que las evaluemos dentro de nuestra organización. Las fallas típicas, y esto es tomado del National Board, ¿verdad? Del código o de alguna publicación del National Board, como ven aquí, el National Board da como primer causante de fallas y ellos hacen estadística de la frecuencia de fallas de las calderas a nivel de Estados Unidos. Conseguimos que ellos indican que el principal causante son deficiencias en el tratamiento de agua y los métodos de preservación. Segundo causante, condiciones de operación, destreza y experticia de los mismos operadores, ¿verdad? Y en tercer lugar, las prácticas y hábitos o métodos y frecuencia de los mantenimientos. Yo difiero en cierta forma, o por lo menos eso no es lo que yo he visto tradicionalmente a nivel de nuestros países de Latinoamérica. Es importante que nosotros observemos cuáles son las condiciones operacionales, ¿verdad? Para nosotros definir entonces cuál es esa causa típica o esas causas nuestras, muy nuestras, de falla en las calderas. Algunos puntos de importancia que debemos considerar es nuestra curva de arranque. Nuestros operadores cumplen y siguen las curvas de arranque que el fabricante establece y recomienda. Sabemos que si nosotros no cumplimos con esta curva de arranque, nuestros materiales de sobrecalentador, que en el momento de arranque están sin ningún tipo de fluido en su interior, van deteriorándose y van sobrecalentándose. Es muy importante el tema de curvas de arranque. Luego, la circulación dentro de la caldera. Si bien es cierto, y quien trabaja en operación sabe que no hay manera de medir los niveles de circulación, también es cierto que es importante saber que cuando mi caldera está trabajando, por ejemplo, uno de los hábitos operacionales muy comunes es decir, bueno, la caldera la voy a poner a operar al 30% de su capacidad para no sacarla de servicio. El ponerla al 30% de su capacidad me genera problemas de circulación. Al no tener buena circulación al interior de la caldera, pues no voy a tener buen enfriamiento de los materiales de los tubos y muchos de los sólidos que están suspendidos van a tender a precipitarse, a adherirse, a incrustarse. Y entonces eso me genera a mí problemas posteriores. Entonces es importante evaluar primero si podemos sacar de servicio nuestra caldera y tener un buen sistema de preservación de la caldera fuera de servicio, o si nos arriesgamos a tener la caldera operando a un 30% o un 20% de su capacidad. Veíamos disculpen que regrese un momento, en la fotografía anterior, en la lámina anterior, dos posibles, digamos, daños que ocurren por esa falta de enfriamiento. Aquí vemos, estos son ataques de corrosión por soda cáustica, por la falta de circulación al interior de la caldera. Esa soda cáustica que yo estoy dosificando como parte de mi tratamiento me genera daños localizados, y otro, un sobrecalentamiento rápido por falta de circulación y enfriamiento del material de los tubos. Disculpen que haya retrocedido. Luego, un punto muy importante en el que yo insisto mucho es cuál es el nivel del agua en mi caldera. Nosotros cumplimos con el nivel normal de agua que me establece el fabricante en su manual, o nosotros trabajamos con niveles por encima de ese nivel normal de agua. Si nosotros llegamos a trabajar por encima de ese nivel, vamos a tener que la purga continua, este tubo que está aquí, el sistema de purga continua ya no va a ser tan eficiente, no va a cumplir con los requerimientos que me establece el fabricante. Los sólidos que se me concentran en la parte superior del nivel de agua formando espuma, esos sólidos van a tener, ejemplo de ello está aquí. Estos sólidos van a tender a irse, ¿verdad?,
con el vapor hacia los separadores de vapor o de agua en el domo superior. Entonces, todo esto tenemos que considerarlo. Estamos hablando de prácticas de arranque de la caldera, estamos hablando de buena circulación. Mientras más cerca estemos trabajando de la carga nominal de la caldera, más seguro o más confiables son los niveles de circulación, y el tema nivel de agua dentro de mi caldera. Recordemos que nosotros cuando operamos la caldera vemos el extremo, el nivel de agua en los extremos del domo. No necesariamente sabemos qué está pasando al interior. Y en muchas instalaciones, por ejemplo, el toma muestra de vapor saturado a la salida del domo superior no se utiliza porque es supuestamente suficiente con tomar la muestra de vapor sobrecalentado después de los, valga la redundancia, de los sobrecalentadores. Entonces, hay muchas condiciones que nosotros vamos dejando de cuidar, de observar, que me van generando a mí pequeños daños, que son el inicio de algunos mecanismos de daño. El tema combustión es otro tema de mucha importancia, ¿verdad? Es importante que nuestro operador tenga como una de sus prácticas cotidianas evaluar en qué condición está mi combustión, qué tan bueno y qué tan estable es la quema de mi combustible, si se están dando incidencias de llama contra alguna de las paredes. Toda esa información es muy, muy importante al momento de hacer un plan de inspección. Por supuesto, la parte de calidad de agua la vamos a dejar a un lado, ¿verdad? Sabemos que para cada presión de operación hay requerimientos de calidad de agua, tanto del agua de alimentación como del agua de la caldera. Entonces, sí es cierto que las calidades de agua son importantes, pero todo lo anterior también afecta en mucho, tanto la misma calidad de agua. Si nosotros no tenemos una buena circulación, no podemos garantizar que al interior de la caldera los químicos que yo dosifico se homogenicen. Entonces, todo está muy relacionado. Si yo tengo incidencia de llama en una de las paredes de la caldera, por allí voy a tener más evaporación, más secamiento, más incrustaciones que en otras paredes. Entonces, todo está muy relacionado. La caldera no funciona por separado cada uno de estos conceptos. Todos trabajan unidos. Entonces, seguimos haciéndonos preguntas y tenemos si la inspección es para evaluar condición, para definir posibles planes de mantenimiento a corto plazo o a mediano plazo. Dentro del alcance de la inspección se incluyen reparaciones de componentes. Vamos a tener que considerar un inspector que conozca de soldadura, que conozca. Entonces, otra pregunta que a veces nos hacemos es: nuestra caldera originalmente cuenta con estampeaje. Nosotros hemos estado reparando de acuerdo al código del National Board y estamos colocando el estampe de reparación, o cosas como, por ejemplo, al gerente de planta, después de muchos años de haber hecho reparaciones inadecuadas en la caldera, de repente dice: no, mira, este año yo quiero que venga un inspector ASME a la parada y me certifique la caldera. Incluso haciendo las reparaciones con personal de planta que no cuentan con la calificación Entonces, todas esas cosas son detalles dentro de mis prácticas habituales que tenemos que evaluar y considerar. Algunos comentarios que se suelen escuchar en las plantas cuando uno va de visita, dice: en la reunión de planificación de la parada para reparación y mantenimientos mayores de caldera y recipientes a presión, se suele escuchar cosas como: para el control de los trabajos quiero un inspector ASME y que además sea un nivel 3, esos son los más calificados. Ya sabemos que nivel 3, cuando hablamos de nivel 3, nivel 2, estamos hablando de inspectores de ASNT, no inspectores ASME.
Quiero que durante toda la reparación esté presente un inspectorado. También se sabe que los inspectores ASME, inspectores que lo que llamamos nosotros inspectores ASME, que son inspectores calificados, normalmente formados y certificados por el National Board, no están, digamos, para hacer un seguimiento de aseguramiento de calidad de una parada. Ellos vienen en momentos indicados, en momentos definidos dentro de la parada para ver reparaciones y condiciones, incluso ensayos particulares. Tenemos cosas como ya mi recipiente en mi caldera, la reparamos ahora que venga el inspector ASME a certificarlo. Sabemos que eso es algo integral, que la organización que hace la reparación cuenta con un acuerdo con una agencia de inspección autorizada y se define en qué momento va a venir ese inspector. No es al final de una reparación que se va a llamar al inspector. Puntos como hacemos la reparación con una contratista y luego llamamos a un taller X que sí tiene estampe para que entonces ellos certifiquen el trabajo de la otra contratista. A veces piden que el análisis de falla de unos tubos lo haga un inspector ASME. Los inspectores ASME no están formados para hacer análisis de fallas, no está dentro de su alcance de trabajo, de acreditación, y algunas contratistas incluso llaman para decir, mira, yo fabriqué un intercambiador de calor, fabriqué una caldera, y ahora la persona de la refinería o el usuario final me está pidiendo que la certifique con estampe ASME. Si ese taller no tiene estampe ASME, si ese taller no tiene estampe de reparación, pues no hay manera de que venga un inspector o otro taller a dar la certificación de ese equipo que se fabricó o se reparó. Vamos a ver aquí, dice el material al correo, ok. Entonces, continuando y agilizando un poco, tenemos que, para definir el plan de inspección, hoy en día están muy en boga las normas que tienen que ver con inspección basada en riesgo, ¿verdad? Vemos aquí dos ejemplos de estas normas. Una es la API, inspección basada en riesgo, y la otra es de ASME, la PCC3, de definición de un plan de inspección basado en métodos de riesgo. Ya comentamos que en los diferentes componentes de una caldera pueden ocurrir diferentes mecanismos de daño y no en todos los componentes van a ocurrir los mismos mecanismos de daño. Así que tenemos que ver qué componentes estamos evaluando, cuáles han sido esas condiciones operacionales y qué mecanismos pueden estar evolucionando y con qué ensayo no instructivo lo voy a hacer. Estas normas nos ayudan mucho a definir eso. Luego, si vamos a hacer reparaciones, tenemos normas, en el caso de ASME, la norma de postconstrucción número 2, que se refiere a reparación de equipos y tuberías a presión, y en el caso del Código de Inspección del National Board tenemos la parte 2, ¿verdad? La parte 3, que se refiere a reparación y alteración de caldera y recipiente de presión. Entonces, siempre teniendo en cuenta quién es quién, a quién vamos a convocar para hacer las inspecciones, quién acredita a esas personas, quiénes son agentes libres y quiénes trabajan para una agencia de inspección, son puntos que debemos tener muy claros, porque en el mercado conseguimos personas y empresas que se aprovechan del desconocimiento del usuario final para ofrecer servicios, ¿verdad? Conseguimos a nivel de la página web del National Board, conseguimos cuáles son las reglas de acreditación de inspectores y agencias de inspección para fabricación, ¿verdad?
Les insisto que es el National Board quien acredita tanto a los inspectores de fabricación como a los inspectores de reparación. Aquí están las reglas del National Board que establecen esos requerimientos y esos procedimientos. Luego tenemos esta regla del National Board, la 263, que nos dice, ya hoy en día, por cierto, está en español, la pueden conseguir en la página web del National Board, nos dice qué requerimientos debe cumplir un inspector para fabricación, un inspector ASME, un inspector autorizado o un inspector comisionado para lo que son las reparaciones de acuerdo al National Board. Entonces, todo está escrito, no tenemos por qué, como les dije, vamos a la página web del National Board y allí vamos a conseguir quiénes son las agencias de inspección autorizadas y qué requisitos hay para ellos. Tenemos que tener cuidado, por lo que les comentaba antes, llama la atención que en el mercado hay personas y hay empresas que un poco se aprovechan del desconocimiento del usuario, de ese quiero un inspector ASME nivel 2 para que me haga la inspección de mi caldera, y conseguimos en nuestras redes sociales algunas veces personas que dicen ser, aquí dice, soy ingeniero de aseguramiento de calidad ASME. No hay ingenieros de aseguramiento de calidad ASME. Tenemos que tener cuidado con estas, digamos, ofertas engañosas. Ingeniero de equipos estáticos, aquí vemos un inspector autorizado ASME, ¿verdad? Se publica como inspector autorizado ASME. Esta persona tiene que ser empleado de una agencia de inspección autorizada, no hay agentes libres ASME. Conseguimos cosas como esta en una termoeléctrica, en una oportunidad, una persona estaba buscando un inspector de tuberías ASME y no faltó quien se ofreciera, una persona que asistió a un curso, aquí está el certificado de asistencia al curso de ASME B313 de tubería de proceso, presentó el carnet de membresía, que además es un miembro afiliado. Eso quiere decir que la persona, por recibir este curso, recibió un año gratis de membresía ASME, y con eso la persona lo contrató como un inspector ASME de tubería. Tenemos que tener cuidado. Tampoco hay inspectores ASME que hagan análisis de fallas. Hoy en día, en la página web de ASME y en la página web del National Board nosotros podemos ver cuáles son las agencias y cuáles son los talleres que tienen estampe ASME, cuáles son las agencias autorizadas de inspección. Hoy en día nosotros, para no tener que inventar la rueda, pues tenemos diferentes secciones, ya varios de ellos en español, ¿verdad? Varios de ellos en español. Tenemos las diferentes secciones del código. Tenemos la sección 1, que tiene que ver con las reglas de construcción de calderas, la sección 2, que tiene que ver con todo lo que es materiales y deberíamos cumplir con ellos para hacer cualquier reparación. Tenemos la sección 4, que son las reglas de construcción para calderas pequeñas de calefacción, las 5, que son las de ensayos no destructivos, 6 y 7, que son las guías recomendadas de uso de calderas. Si estamos hablando de recipientes a presión, la sección 8, aquí también vemos muchas veces que la gente habla de calderas y hace referencia a la sección 8 del código ASME, que es recipientes a presión. Para calderas tenemos que hacer referencia a la sección 1 del código. Después tenemos la sección 9, que tiene que ver con los procedimientos de soldadura, calificación de procedimientos y de soldadores. Luego tenemos la sección 10, que es la de recipiente de plástico reforzado, tanque de transporte, y podemos ya dar una noticia que para la próxima, no para esta edición que viene del código, pero para la próxima se va a tener una sección 13, que es la que tiene que ver con válvulas de seguridad y todo lo que es protección sobre presión.
Aquí está. Ya este comité está siendo llamado, ¿verdad? La sección 13 para todo lo que es sobrepresión. Aquí tenemos los subgrupos que se van a formar. Dentro de este mismo lineamiento, el National Board también está llamando a la formación de un comité donde va a salir un cuarto libro. Habíamos hablado que tenemos la parte 1, parte 2 y parte 3, va a salir una parte 4 que se refiere a dispositivos de protección de sobrepresión. Otra buena noticia es que el código de inspección del National Board también está en español. Para aquellos que trabajan en operaciones o son ingenieros de proceso, es importante tener referencia que existen los códigos de desempeño, los Performance Test Codes, tanto para calderas como para muchos de los equipos. Aquí vemos el de desaireador, ventiladores, para muchos de los equipos accesorios de la caldera, rampas de vapor, ¿verdad? Para evaluar su desempeño. Es importante que nosotros evaluemos en qué condiciones está nuestra caldera, nuestros equipos auxiliares y nuestra planta o nuestro sistema de generación en forma global. Es importante que sepamos que esos dispositivos de seguridad de los que hemos hablado, ¿verdad?, se rigen por dos códigos, dos normas. La NFPA 85, que es la que se refiere a sistemas de seguridad de calderas de potencia, y el CSD1 de ASME, que se refiere a pequeñas calderas de calefacción. Este es el límite de batería para usar uno u otro código de seguridad, ¿verdad? Y es importante que sepamos eso. Si bien es cierto, el código, el NFPA 85, no tiene por qué ser retroactivo, es importante que lo conozcamos, que lo manejemos y veamos qué tan actualizado está nuestro sistema o los sistemas de seguridad de mis calderas para este momento. De hecho, uno de los puntos a los que hacía referencia al principio es si nuestro reglamento no está suficientemente actualizado, si tiene 10, 20 años, ya desde allá hasta la fecha, son muchas las actualizaciones que han tenido todas estas reglas. Cuando hablamos de tubería, tenemos que estar claros que contamos con códigos de ASME para el diseño de tubería, la B311, que es la que tiene que ver con tuberías de potencia, y luego si nuestro vapor va a ser utilizado en proceso, pues aplica la B313, pero si es utilizado en edificaciones, aplica la B319, que es una norma relativamente nueva, aquí vemos desde el 2014. Entonces, tenemos que estar claros y no improvisar, tenemos que utilizar las normas. Este libro, la PTB2, nos da un poco lo que es la orientación de qué normas debemos utilizar cuando vayamos a hacer un mantenimiento mayor, cuando vayamos a hacer una inspección, ¿verdad? Ya estamos por terminar el seminario. Ya había hecho referencia a la ASME PCC3 para hacer el plan de inspección. Y para la parte de eficiencia, de nuevo, tenemos que ASME ha desarrollado, basado en lo que exige la ISO 50001, algunas normas, y una en particular tiene que ver con la evaluación de eficiencia energética del sistema de vapor. Hay algunas otras normas. Quienes trabajan en el área de refinerías o petroquímicas hacen más referencia a las normas API, pues aquí están algunas de ellas citadas. Entonces, el mensaje es: no tenemos que inventar la rueda. Hay mucho material de apoyo que nosotros podemos
accesar y debemos utilizar para el momento de hacer un plan de inspección, para el momento de hacer procedimientos escritos de operación, y luego el tema de capacitación, ya sea de nuestros inspectores o de nuestros operadores. ASME cuenta con un programa de formación en español con personas o instructores de habla hispana, que se conoce como Global Training. En el área de caldera hay dos cursos en particular, el de la sección 7, que tiene que ver con cuidado de operación y mantenimiento de caldera, y el de PCC3, que tiene que ver con la norma de métodos de inspección o cómo hacer un plan de inspección basado en los métodos de riesgo. Este curso lo vamos a estar dictando próximamente en el mes de junio en Bogotá a través de Elite Training. Contamos con un grupo de traducción de normas al cual los invito a formar parte. Ya la sección 6 y 7 está siendo actualizada. Una vez que esté ya formalmente actualizada, pues comenzaremos a trabajar en su traducción, así que aceptamos voluntarios para trabajar en esto. Hay un grupo en la página web de ASME donde solemos colgar alguna información, notificar algunas cosas, y los invito a formar parte de ello. Tenemos eventos, esto en colaboración con el Elite Training en Colombia. Hemos tenido ya 3 versiones del encuentro de usuarios de caldera. Algunos de los participantes hoy en la videoconferencia han estado presentes en estos eventos. Y el caso es que, bueno, estamos haciendo todo un esfuerzo para difundir estas buenas prácticas. Estoy muy agradecido por haber dedicado parte de su mañana a participar en esta videoconferencia. Los invito a participar activamente, a formar parte del grupo de usuarios de calderas de ASME. A quien pueda y se sienta cómodo en el tema de traducción, participe en la traducción de los códigos que son utilizados normalmente por nuestros usuarios. Hasta aquí el seminario. No sé si haya alguna pregunta, alguna consulta de cierre. Ok, aquí hay una pregunta de Hernando Gelbes. Dice: Carlos, ¿se puede llegar a detectar el CRIP y más mecanismos de daño o envejecimiento de material antes de observar fugas o grietas visibles? Definitivamente sí. Hay hoy en día, bueno, lo ideal para observar algunos mecanismos o la mayoría de los mecanismos de envejecimiento es tomar muestras de tubo, ir al laboratorio y hacer ensayos destructivos, sobre todo metalografía, para ver los niveles de envejecimiento, pero podemos utilizar réplicas o metalografías no destructivas en campo. También nos ayuda mucho medir dureza para ver si el material se está decarburizando o se está carburizando, ver si hay algún tipo de transformaciones que me genere cambio de dureza, pero sí hay forma de detectar tanto el CRIP como otros mecanismos de daño o de envejecimiento en la caldera. Sí los hay. El tema de ver cuál ha sido la evolución de la caldera, cuántos años tiene de servicio, cómo la hemos operado, cómo la hemos preservado, qué hemos hecho en mantenimiento, y entonces definir cuál es el plan de inspección que debemos aplicar. O sea, no hay un único plan de inspección para todas las calderas. Dice: el curso que indican para junio nos ayudará a poder establecer más preciso nuestro plan de inspección. Incluye lo relacionado a los mecanismos de falla en el sistema de generación de vapor. Sí. Tiene una parte es un curso de 4 días y prácticamente tiene 2 días y a veces 2 días y medio dedicados a cuáles son los mecanismos de daño
y en qué partes de la caldera estos mecanismos ocurren, de manera que podamos hacer el plan de inspección, porque la PCC3, además, en función del mecanismo, nos dice o nos colabora orientándonos sobre cuál es el ensayo no destructivo que pudiéramos estar usando para detectar ese mecanismo. Entonces, sí está enfocado básicamente en lo que hoy hemos visto. ¿Alguna otra pregunta? Me pongo en contacto para detalles del curso. Ok, con mucho gusto. Ahí está Miguel Rodríguez de Elite Training, que hoy no ha tenido suerte con el internet, no ha tenido forma de conectarse, pero nos está saludando. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, de nuevo les agradezco por la confianza que tuvieron al aceptar esta invitación a la videoconferencia. Gracias a ustedes por su tiempo, por su confianza, por haber parado un rato de su día de trabajo para estar presentes en la videoconferencia, y por supuesto para mí siempre es un gusto compartir con ustedes y volverlos a saludar después de algún tiempo. Siempre es para mí un gusto mantenerme en contacto con ustedes.